Me llamo Paige Sullivan y tengo 36 años. En la celebración de mi hermano por haber sido aceptado en la maestría, mi mamá levantó su copa y soltó, frente a toda la familia, que yo iba a pagar los $120,000 de su colegiatura porque, según ella, yo no tenía hijos que mantener. Lo dijo como si mi vida fuera una línea sobrante en el presupuesto familiar, algo que nadie estaba usando y que por fin le podían dar utilidad. Los parientes alrededor de la mesa asintieron, como si fuera lo más normal del mundo. Mi hermano ni siquiera se sorprendió, me miró con la tranquilidad de alguien que ya está esperando una transferencia que ya se gastó de antemano. Dije que no y la mesa se quedó en silencio total. La sonrisa de mi mamá se congeló. Mi papá se quedó viendo el mantel, como si ahí encontrara las palabras que no quería decir. Mi hermano me preguntó, casi ofendido, si de verdad iba a humillarlo por dinero, ahí, frente a todos. Y en ese momento se me vinieron a la mente todas las veces que ya lo había rescatado, la renta que le cubrí cuando dejó su primer trabajo, el pago del carro que era solo por un tiempo, la tarjeta de crédito que mi mamá juró que él me iba a pagar y que, por supuesto, nunca pagó. En ese instante dejé de sentirme su hermana. Sentí que era, más bien, la cuenta de reserva que por fin habían decidido vaciar por completo. Cuando me levanté para irme, mi hermano me sostuvo la mirada como si yo le hubiera robado algo. Durante 2 semanas, nadie en mi familia me volvió a hablar. Hasta que un número desconocido marcó a mi celular. Era un profesor de la escuela de negocios de mi hermano. Me dijo que no llamaba por el tema de la colegiatura, sino porque mi hermano había recibido una beca tipo capital de riesgo por su plan de negocios final. Y que necesitaba saber por qué el archivo original me señalaba a mí como la autora. Me temblaba la mano. Antes de que pudiera responder algo, mi mamá me mandó un mensaje: contesta el teléfono. Mi hermano me llamó 1 vez, 2 veces, hasta 7 veces, sin dejar un solo mensaje de voz. Para la medianoche ya tenía claro que ese nombre en el archivo no era ningún error de dedo ni de sistema. Lo que no sabía todavía era cuánta gente, en esa celebración, ya sabía de dónde había salido en realidad ese plan de negocios, ni lo que me iban a pedir que hiciera cuando la escuela empezara a hacer preguntas más serias. Antes de contarte lo que encontró ese profesor, y lo que pasó cuando mi familia por fin tuvo que dar la cara, cuéntame tú, ¿qué hora es dónde estás y desde dónde me estás viendo? Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Mi hermano se llama Isen. A sus 29 años, había perfeccionado el arte de convertir la paciencia de los demás en su propia red de seguridad. Mi mamá, Diane, le decía que era de floración tardía. Mi papá, Mark, prefería llamarlo emprendedor. Yo simplemente le decía hermano, porque durante años esa palabra bastó para que yo ignorara el patrón que se repetía una y otra vez. Cuando Isen renunció a un trabajo de ventas después de 6 semanas, le pagué 2 meses de renta. Cuando estuvieron a punto de quitarle el carro, cubrí el saldo porque me prometió que me lo regresaría con su siguiente comisión. Me mandó $200 y con eso se compró un celular nuevo. Después le di $3,000 para un curso de certificación, que terminó convertidos en un viaje con su novia, Claire. Cada rescate venía acompañado de la misma excusa. Isen todavía se estaba encontrando a sí mismo, y yo ya estaba establecida, como si eso justificara todo. Por eso la noticia de la maestría me cayó mal desde antes de que mi mamá mencionara lo de la colegiatura. Isen nunca me dijo que estaba aplicando, nunca me pidió consejo. A pesar de que yo llevo 12 años dirigiendo una consultoría de operaciones y construyendo modelos financieros. Y sin embargo, todos los demás ya sabían que lo habían aceptado en la escuela de negocios Bestbridge, y que además lo habían elegido para una beca condicionada de capital de riesgo. Mi mamá decía que esa beca era la prueba de que Isen ya se estaba pagando su propio camino, aunque en realidad solo cubría $30,000 y, para colmo, dependía de que su proyecto siguiera calificando. Lo que faltaba, la colegiatura restante más los gastos obligatorios de residencia, rondaba los $120,000. Y para ellos, la solución a ese faltante era yo. A la mañana siguiente de que dije que no, Isen me mandó un mensaje privado. Me dijo que lo había hecho quedar como un limosnero frente a Claire. No dijo que lo hubiera lastimado a él, dijo que había dañado la imagen que tanto trabajo le había costado construir. 1 hora después me etiquetó en una publicación bien cuidada anunciando su admisión, agradecido con los familiares que entienden que creer en algo implica sacrificio.
Escribió debajo de una foto donde sostenía una carpeta de Bestbridge. Como mi nombre aparecía ahí, parientes y amigos nos felicitaron a los dos. Cualquiera que lo leyera pensaría que yo estaba feliz de financiarlo. Quité la etiqueta sin decir nada. Esa noche mi mamá me llamó, y ni siquiera empezó con un saludo. Me dijo, así de frío, tú tienes el dinero. Una cosa es tenerlo y otra deberle a Isen. No tienes hijos, Paige. ¿Para qué lo estás guardando? Esa pregunta me pegó más fuerte de lo que esperaba. Llevaba años siendo cuidadosa con mis finanzas precisamente porque nunca nadie estuvo ahí para atajarme si me caía. Yo sola armé mi retiro, pago mi propio seguro médico, sostuve a 2 empleados durante un año difícil, y guardo 6 meses de nómina sin tocar porque hay gente que depende de mí. Pero en mi familia, ser responsable no hacía que mis necesidades valieran más. Al contrario, las hacía más fáciles de ignorar, como si por ser precavida yo no necesitara nada. 2 días después llegó un correo automático de Bestbridge a mi cuenta de trabajo. Resulta que Isen me había puesto como posible patrocinador familiar en una forma de planeación financiera. Ese formulario no me obligaba a pagar nada, pero dejaba clarísimo que toda la celebración se había organizado alrededor de una decisión que ya estaba tomada antes de que yo siquiera llegara a la mesa. Hablé con la oficina de finanzas, pedí que quitaran mis datos, y solicité una confirmación por escrito de que no se podía abrir ninguna cuenta, garantía o patrocinio a mi nombre. Les mandé esa confirmación a mis papás y a Isen. Nadie contestó. En cambio, mi papá canceló nuestra llamada de los domingos. Una tía me dijo que de nada servía que a mí me fuera bien si no era capaz de ayudar a levantar al que sigue. Y Claire me dejó un mensaje de voz advirtiéndome que si seguía negándome, podía mandar a Isen a un lugar muy oscuro. O sea, me estaban echando encima la responsabilidad de lo que él decidiera hacer después. Y fue justo ahí cuando caí en cuenta de cuántas veces me habían puesto en el papel de la sensata. Se suponía que yo debía aguantar comentarios groseros porque Isen era inseguro. Cubrir gastos porque mis papás ya estaban cansados, y perdonar promesas rotas nada más para no generar conflicto. ¿A ti también te han puesto la etiqueta de el responsable solo porque estás soltero, eres estable económicamente, y no armas escándalo? Pasó una semana. Y entonces Isen me mandó un correo con el asunto, última oportunidad. No traía ninguna disculpa, ni ningún presupuesto. Solo venía adjunto el calendario de pagos de la escuela, con la primera fecha de pago marcada en amarillo. Debajo del calendario, Isen había escrito, si pierdo esta oportunidad, todo mundo va a saber por qué. No le contesté nada. 3 días después me llamó el profesor, y de repente el dinero dejó de ser lo más feo que mi familia creía que podía quitarme. El profesor se llamaba Adrián Cole, director del laboratorio de emprendimiento de Bestbridge. Me explicó que estaba llamando con autorización de la Oficina de Integridad Académica, porque el proyecto de Isen contenía propiedad intelectual y datos operativos que pertenecían a mi empresa. El comité estaba resguardando evidencia y verificando la autoría antes de entrevistarlo a él directamente. Cerré la puerta de mi oficina. Sentí los dedos entumidos sosteniendo el teléfono. El proyecto de Isen se llamaba Nickbridge, una red de estancias infantiles nocturnas para papás cuyo horario terminaba después de que cerraban las guarderías normales. Incluía criterios para elegir ubicaciones, proporciones de personal, supuestos de licencias, entrevistas con clientes potenciales y un modelo financiero a 5 años. Isen lo presentó como 10 meses de investigación propia. El panel de profesores lo calificó como el mejor de su generación y, con eso, le otorgaron la beca. Por varios segundos no pude ni hablar. Cerré con llave la puerta de mi oficina y me senté, porque las piernas ya no me sostenían. 4 años antes, yo había creado un proyecto llamado Second Shift. Todo empezó porque un cliente mío, una clínica de urgencias, no lograba retener asistentes médicas que tenían hijos pequeños. Entonces entrevisté a trabajadores de turnos nocturnos, mapeé las reglas de licencias, armé horarios de personal y diseñé un modelo para convertir farmacias abandonadas en estancias infantiles seguras. Abiertas hasta la medianoche. Trabajé en esto después de mis horas con clientes, muchas veces hasta las 2 de la mañana. Cuando un inversionista se echó para atrás, guardé el proyecto en un cajón. Nunca lo publiqué ni se lo di a Isen. 8 meses antes de todo esto,
Isen me había pedido prestada mi laptop vieja porque la suya se le descompuso justo cuando estaba llenando sus solicitudes para la maestría. Le creé un usuario temporal y se la dejé en casa de mis papás. Cuando me la regresó, hasta bromeó diciendo que le había salvado el futuro. No até cabos hasta que el profesor Cole me dijo que el documento original venía de esa misma laptop. Al principio pensamos que era un problema de plantilla, me explicó. Pero cuando abrimos las propiedades del documento, el campo de autor decía Paige Sullivan, el campo de empresa tenía el nombre de mi despacho. Y la fecha de creación era 4 años anterior a la supuesta investigación de Isen. Todavía había comentarios ocultos que mencionaban Second Shift, y el archivo de Excel tenía exactamente el mismo historial. Isen había cambiado el título, los colores y el resumen ejecutivo, pero no había logrado borrar el origen real del documento. El profesor Cole me preguntó si Isen había trabajado para mi empresa, si había participado en la investigación, si yo le había dado permiso, o si habíamos colaborado juntos. Le dije que no a cada una de esas preguntas. Durante la revisión del comité, un profesor de contabilidad notó que Nick Bridge usaba supuestos laborales ya desactualizados. Un enlace oculto llevaba a una página archivada del dominio de mi empresa, y eso fue lo que disparó toda la revisión de metadatos. Como Isen había certificado por escrito que toda la investigación y redacción eran suyas, el hallazgo ponía en riesgo su beca, su calificación final y su lugar en el programa. Y lo primero que sentí no fue satisfacción. Fue humillación. Personas que ni siquiera conocía habían leído un trabajo que yo consideraba inconcluso, y de verdad creían que mi hermano lo había creado. Él se había parado frente a profesores, había recibido elogios, y había construido toda una identidad profesional a partir de noches que yo pasé completamente sola trabajando. Si algo que tú creaste en esas horas invisibles y agotadoras de repente apareciera con el nombre de otra persona, ¿protegerías primero la relación, o protegerías tu propia verdad? Le pedí al profesor Cole que resguardara la información de mis clientes anteriores. Aceptó conservar los archivos dentro del sistema de revisión, y yo me comprometí a entregar únicamente el material que comprobara la autoría. Me aconsejó no contactar a Isen hasta que la escuela emitiera el aviso oficial. En cuanto colgamos, Isen me marcó. Dejé que se fuera al buzón. Volvió a llamar. Después llegó el mensaje de mi mamá, todo en mayúsculas. Contesta el teléfono. Isen llamó 4 veces más en 11 minutos, y nunca dejó un solo mensaje de voz. Ese silencio me dijo todo, no estaba llamando para preguntarme qué había encontrado el profesor. Ya lo sabía. En mi propio archivo encontré una copia de Second Shift exportada justo el fin de semana que Isen me pidió prestada la laptop. El dispositivo coincidía exactamente con su usuario temporal. Abrí el plan original y ahí estaba mi nombre, en el panel de propiedades del documento. Ver eso hizo que el robo se sintiera real, tangible. Y junto al plan encontré una nota que me había escrito a mí misma, el día que el inversionista se echó para atrás, no confundas el retraso con el fracaso. Yo ya ni me acordaba de esa frase. Isen sí. La había usado, casi palabra por palabra, como línea de cierre en el resumen público de su beca en Eckbridge. El temblor de mis manos por fin se detuvo. Guardé el registro de acceso y le hablé a la abogada de tecnología de mi despacho. Quería asegurarme de que nadie pudiera después maquillar todo esto como otro malentendido familiar. Mi abogada me dijo que conservara absolutamente todo y que evitara discutir por teléfono. En las familias, los hechos pierden su forma, me dijo. Así que me enfoqué en 3 preguntas: ¿quién había creado el plan? ¿Quién había autorizado a Isen a usarlo? Y si él, sabiéndolo, lo había modificado para presentarlo como trabajo académico propio. El historial de versiones arrancaba con mis notas de investigación de hace 4 años, y seguía con 86 revisiones fechadas una por una. Ahí se veía, paso a paso, cómo yo construí el modelo y redacté el análisis de riesgo que después Isen presentó como suyo. Una copia se había exportado a través de su cuenta temporal, y meses después, esa misma rama del archivo reapareció como Nick Bridge, ya sin mi nombre. Pero la segunda respuesta me dolió todavía más. Isen me había escrito, meses atrás, diciendo que su materia de emprendimiento requería un proyecto de negocio, y me pidió que le diera algo lo bastante bueno para impresionar al panel. Le ofrecí revisar su borrador y enseñarle a construir un modelo desde cero,
pero me negué rotundamente a elegir su idea por él, escribir su plan, o dejarlo presentar trabajo de mis clientes como propio. Nunca me contestó. 2 días después de que yo dijera que no, mi mamá le reenvió a Isen un PDF de Second Shift que yo misma le había mandado a mis papás tiempo atrás, cuando todavía estaba considerando conseguir la inversión original. El mensaje de mi mamá decía, úsalo. Paige ya lo abandonó, y de todos modos tiene muchas otras ideas. Cámbiale el nombre para que no se ponga territorial. Isen contestó, ¿y si reconoce los números? 11 minutos después, mi papá se metió a la conversación. No va a ver el proyecto final, a menos que alguien vaya y arme un problema. Leí esos mensajes una y otra vez, hasta que la pantalla se apagó sola. Mi mamá se acordaba perfectamente de lo mucho que yo había trabajado, y había estado ahí cuando el inversionista se echó para atrás. Y aún así, para ella, mi decepción no hacía que ese trabajo fuera mío. Lo que hacía era dejarlo disponible para quien lo necesitara más. Me acordé de aquel sábado en que yo misma le ofrecí ayuda a Isen. Había vaciado mi agenda completa, preparé una plantilla en blanco para hacer proyecciones, hasta le compré el café que le gusta. Nunca llegó. Después mi mamá me dijo que se había sentido juzgado con la idea de que su hermana lo estuviera enseñando. Y ahí entendí que Isen nunca rechazó mi ayuda como tal, rechazó la parte donde ayudar implicaba esfuerzo de su lado. Y mi mamá, en lugar de dejarlo enfrentar eso, lo protegió dándole la respuesta ya masticada. La tercera prueba vino de una lista de instrucciones que Isen le mandó a un freelance. Le escribió, deja los números de unidad económica igual. Di que entrevisté a 412 papás de la zona. No tenemos tiempo de hacer entrevistas de verdad, así que arma porcentajes que respalden la demanda. También le pidió que quitara cualquier referencia al nombre de mi empresa, para que fuera imposible rastrear el origen real. O sea que Isen sabía perfectamente que estaba ocultando la fuente, y encima había inventado datos falsos. Le mandé esas 3 pruebas al profesor Cole, junto con una declaración confirmando que yo nunca autoricé ningún uso académico de ese material. No incluí los insultos familiares, ni los mensajes sobre la colegiatura, ni las deudas que nunca me pagaron. La verdad ya pesaba suficiente por sí sola, sin necesidad de adornarla. Antes de darle enviar, me quedé viendo la casilla de autorización casi 10 minutos completos. Sabía que con un solo clic podía cambiar la vida de Isen, pero también sabía que ese cambio no empezó conmigo documentando todo, empezó el día que él subió el plan como si fuera suyo. Firmé y mandé el reporte. Esa misma tarde, la escuela le notificó a Isen que abrirían una revisión de autoría, y congelaron el dinero de su beca. Me buscó desde 4 números distintos. Mi mamá me mandó contesta el teléfono 6 veces seguidas. Mi papá escribió, necesitamos ponernos de acuerdo en una versión familiar de esto, antes de que gente de fuera decida qué fue lo que pasó. Solo respondí una vez, por correo, no voy a discutir evidencia por teléfono. Conserven todos los archivos y mensajes. Voy a asistir a cualquier reunión formal que organice Bestbridge. Mi mamá contestó en menos de 1 minuto, ¿reunión formal? Es tu hermano, no un caso criminal. Si yo cooperaba, Isen podía perder su lugar en el programa, y quizás mis papás jamás me lo perdonarían. Pero si me quedaba callada, la escuela terminaría premiando una mentira, y cada estudiante honesto ahí iba a pagar las consecuencias. Yo quería paz, sí, pero ya no creía que el silencio fuera a comprarla. Bestbridge programó una audiencia de autoría para el martes. Y ahí, Isen presentó el plan como si fuera un proyecto desarrollado en familia, llevando a mis papás como testigos. Claire llegó como su persona de apoyo. Mi tía Mara pidió estar presente en cuanto se enteró de que, según ella, yo estaba usando a la escuela para castigar a Isen por lo de la colegiatura. El oficial de integridad académica los dejó pasar solo después de que todos firmaran un acuerdo de confidencialidad. La noche anterior escribí 2 frases en una tarjeta. Contesta solo lo que sabes con certeza. No rescates a nadie del silencio. Me la guardé en la bolsa del abrigo. Sabía perfectamente que la mayor ventaja de Isen nunca había sido tener pruebas de su lado. Su verdadera ventaja siempre fue el instinto de la familia de llenar cualquier silencio incómodo con una excusa para justificarlo. Antes de entrar a la reunión, mi mamá me dejó un mensaje de voz susurrando, no tienes que mentir.
nada más no seas tan exacta con los detalles. Isen, por su parte, dijo que a la escuela no le importaba quién había escrito primero, y hasta me ofreció aparecer como asesora del proyecto, para meterme a Nickbridge cuando llegaran los inversionistas. O sea, me estaba ofreciendo un papel secundario dentro del negocio que él mismo me había robado. Por un momento estuve a punto de marcarle nada más para gritarle. En vez de eso, volví a leer el correo de mi mamá y recordé exactamente por qué me había negado desde el principio. Yo quería que Isen aprendiera a sostener su propio trabajo con sus propias manos. Al robarse el mío, convirtió ese límite que yo puse en una prueba más en su contra. El martes por la mañana llegué a Bestbridge cargando solamente una carpeta delgada. Isen llegó acompañado de mis dos papás, de su novia, y de mi tía. Sonrió en cuanto vio que yo no traía ni laptop, confundió que yo no llevara espectáculo con que no tuviera pruebas. La sala de juntas no tenía escenario, ni público, ni pantalla esperando a que yo expusiera a Isen frente a todos. El profesor Cole estaba sentado junto a la doctora Nia Patel, la oficial de integridad académica de Bestbridge. La doctora Patel aclaró que esto era una entrevista para reunir información, no una audiencia final, y advirtió que alterar cualquier registro después de haber sido notificados podía convertirse en una violación aparte. Todavía más grave. Mi mamá tenía agarrada la mano de Isen. Claire estaba recargada en su hombro. Mi tía Mara se sentó junto a mí, pero sin voltear a verme ni una sola vez. Fue entonces cuando el profesor Cole abrió el archivo original y soltó la pregunta que mi familia llevaba una semana entera evitando. Señor Sullivan, ¿por qué la versión más antigua de su proyecto final identifica a Paige Sullivan como la autora? Isen contestó que mi laptop había sido una computadora familiar compartida, y que por eso mi nombre aparecía ahí de forma automática. Cuando le preguntaron por qué el archivo existía desde 4 años antes de que él la pidiera prestada, dijo que llevábamos años platicando sobre esa idea, y que yo nada más había armado un borrador inicial. Describa esa conversación, pidió el profesor Cole. Isen volteó a ver a mi mamá. Hablábamos de que los papás que trabajan necesitan guarderías. ¿Dónde platicaban esto? En la casa, varias veces. Y ahí carraspeó. ¿Y usted qué aportó al modelo financiero? Isen se movió incómodo en su silla. La visión, dijo nada más. El profesor Cole entonces preguntó por qué la fórmula de personal usaba una proporción mixta, cuando las reglas del Estado cambian según la edad de los niños. Isen mencionó estándares de la industria, pero no supo decir a qué edades se refería. Cuando le preguntaron por qué las ubicaciones estaban limitadas a farmacias de cierto tamaño específico, dijo simplemente que eran las más baratas. Le preguntaron qué hacía que los locales más pequeños salieran más caros de remodelar, y Isen solo se quedó viendo la mesa, sin decir nada. Yo sí sabía la respuesta. Esas farmacias ya tenían consultorios, ventilación, tubería y estacionamiento instalados, cosas que reducían muchísimo el costo de la remodelación. Yo misma había medido 14 locales, uno por uno. Isen nada más le había cambiado el logo, sin molestarse siquiera en entender por qué esos números existían en primer lugar. El profesor Cole volteó hacia mí. Señorita Sullivan, ¿usted puede contestar esto? Y ahí expliqué el modelo de personal, los supuestos de remodelación, y el problema de retención de empleados que originalmente inspiró toda la investigación. Esto no era un concurso para demostrar quién era más inteligente, era una prueba de si ese trabajo tenía una historia real detrás, y esa historia la había vivido yo, no él. El profesor Cole le pidió a Isen que identificara al menos un supuesto que él hubiera cambiado después de sus supuestas entrevistas. Isen habló de forma muy vaga sobre precios. Pero el plan usaba exactamente las mismas categorías de colegiatura de mi modelo original, incluyendo un descuento especial que yo había creado para el personal de hospital que trabajaba en turnos nocturnos. Y no supo explicar por qué existía ese descuento. Yo sí podía explicarlo. El cliente tenía su mayor rotación de personal precisamente en los turnos rotativos nocturnos, y ese descuento se diseñó junto con el departamento de prestaciones de esa empresa. Cada respuesta terminaba llevando de regreso a una decisión que yo había documentado años antes de que Isen siquiera entrara a Bestbridge. Isen interrumpió, obvio que ella lo sabe, yo la consulté. La doctora Patel le pidió pruebas de esa supuesta consulta. Isen abrió su laptop. En su pantalla apareció una notificación.
Detente, le dijo la doctora. Isen se quedó congelado. Resulta que la carpeta protegida del proyecto había registrado un intento de eliminación desde la cuenta de Isen, justo en ese momento. Él dijo que había sido un enlace equivocado. La doctora Patel le recordó la advertencia que ya le había hecho antes. El profesor Cole ya no sonaba curioso, sonaba decepcionado. Usted no abrió ninguna nota de consulta, le dijo. Usted intentó borrar el archivo fuente. Mi mamá se inclinó hacia adelante. Está nervioso. Lo están tratando como si fuera peligroso. El profesor Cole la volteó a ver. Lo estoy tratando como a un estudiante de posgrado responsable de sus propios actos. Mis papás llevaban toda la vida explicando a Isen con palabras como estrés, potencial y mal momento. El profesor, en cambio, solo preguntaba qué había hecho, punto. Le pasé a la doctora Patel el historial completo de versiones. Lo leyó en voz alta: creación del archivo, 86 revisiones bajo mi cuenta, exportación a través del usuario de Isen, cambio de nombre, eliminación de los datos de mi empresa. Y finalmente el envío como proyecto propio. Isen insistió en que esa exportación probaba que yo le había dado permiso. Pero el registro mostraba acceso desde la cuenta temporal de la laptop, sin ningún mensaje de transferencia, ninguna invitación, ninguna licencia de uso. El profesor Cole le preguntó por qué no me había dado crédito. Porque era trabajo de familia, contestó Isen. En las familias no nos cobramos por las ideas. Entonces la doctora Patel leyó, en voz alta, mi oferta original de enseñarle a Isen, mi negativa a dejarlo presentar mi trabajo como suyo, y la respuesta de mi mamá: úsalo. Paige ya lo abandonó. Cámbiale el nombre para que no se ponga territorial. Mi papá se quedó viendo la pared cuando le tocó leer su propia respuesta. No va a haber el proyecto final, a menos que alguien vaya y arme un problema. Escuchar esas palabras en voz alta, ahí frente a todos, dolió mucho más que cuando las leí yo sola en mi celular. Mi mamá no había malinterpretado mi límite. Lo había planeado alrededor de él. Mi papá tampoco había estado distraído o ausente sin darse cuenta. Había contado exactamente con que yo no estuviera presente. Apreté la tarjeta que tenía guardada en el bolsillo, y dejé que ese silencio incómodo fuera solo de ellos. Mi tía Mara volteó hacia mis papás. Ustedes nos dijeron que Isen había hecho ese proyecto solo, por su propio esfuerzo. Mi papá lo llamó un malentendido. No, dijo mi tía. Ustedes querían que nosotros presionáramos a Paige. Y ahí, por primera vez, movió su silla completamente hacia donde estaba yo. Fue la primera de toda la familia en cruzar la sala hacia mi lado. Claire preguntó si Isen de verdad había hecho esas entrevistas de guarderías que decía haber hecho. Él mencionó algo de validación adicional de mercado, pero dijo que la plataforma había borrado las 412 respuestas originales. Lo único que quedaba como prueba era la lista de instrucciones que le había mandado al freelance. La doctora Patel leyó, en voz alta, como Isen le había pedido que inventara porcentajes y conservara mis números económicos. Claire, que lo había ayudado a ensayar toda su presentación, le preguntó directamente: ¿algo de esa historia era verdad? Isen no le contestó a ella. Volteó a verme a mí. No soportaste que por fin yo tuviera algo mío, me dijo. Tú ya tienes tu empresa, tu dinero, tu vida perfecta e independiente. Yo tuve una sola oportunidad de que me tomaran en serio, y tú necesitabas que todo mundo supiera que la idea empezó contigo. Ahí quedó clarísimo. Para él, mi trabajo valía menos por el simple hecho de que yo ya tenía otros logros. Su necesidad se había convertido, en su cabeza, en una especie de derecho de propiedad sobre lo mío. Estaba furioso de que el archivo todavía pudiera identificarme como autora. Mi mamá me pidió que llamara a esa idea propiedad familiar. Mi papá le insistió al profesor que no destruyeran a Isen por un simple archivo. El profesor Cole contestó que la integridad académica no era algo que se negociara en familia. Isen había presentado el trabajo de otra persona, había ocultado su origen, había inventado investigación falsa, había certificado por escrito que era original, y encima había intentado borrar la evidencia. Claire se puso de pie. Isen intentó agarrarla de la muñeca, pero ella dio un paso atrás antes de que la tocara.
Usaste el trabajo de paje para conseguir la beca, le dijo. Y después usaste lo que yo creía de ti para venderlo como tuyo. Tomó su bolsa y se fue, sin siquiera alzar la voz. La puerta apenas se había cerrado cuando la actitud de Eisen cambió por completo. Dijo que Claire estaba siendo dramática, que el comité de la beca era elitista. Y que yo había manipulado a todos porque sé cómo sonar profesional. Después, para colmo, exigió que le pagara por los meses que según él había invertido mejorando Second Shift. Incluso después de que todo saliera a la luz, seguía intentando convertir el robo en un trabajo que yo le debía. El profesor Cole le preguntó si a eso se refería con mejoras, a cambiarle el nombre al proyecto y a inventar encuestados falsos. Eisen no tuvo respuesta. Empujó su silla contra la pared, me acusó de haberle arruinado su relación, y amenazó con que la escuela se iba a arrepentir de haberlo humillado así. La doctora Patel terminó la entrevista ahí mismo. Mientras seguía la revisión, la beca quedaba congelada, el proyecto sin calificación, el acceso al sistema restringido, y el intento de eliminación de archivos se turnó al panel disciplinario. Mi mamá me susurró que todavía podía arreglarlo. Volteé a ver a Eisen y los 3 documentos sobre la mesa. No vine a arruinarle el futuro, le dije. Vine porque todos ustedes intentaron construírselo con trabajo que me robaron a mí. Cuando salí de esa sala, nadie me siguió. Por primera vez, estaban demasiado ocupados enfrentando a la persona que siempre habían protegido. En el elevador finalmente abrí el puño y solté la tarjeta que traía apretada. Las orillas me habían dejado unas rayitas rojas marcadas en la palma de la mano. No sentí ninguna victoria, solo el alivio extraño de salir de una sala sin cargar con la versión de los hechos que todos los demás querían imponerme. La resolución llegó 19 días después. Bestridge encontró a Eisen responsable de plagio, fabricación de datos, tergiversación de su beca, e interferencia con una investigación oficial. Le quitaron la beca, reprobó el proyecto, y lo dieron de baja de la maestría. Solo podría solicitar reingreso después de 3 años, y cualquier solicitud futura tendría que incluir esa información obligatoriamente. No existía ninguna lista negra secreta, pero sí había una resolución documentada que él no podría omitir honestamente nunca más. Como Eisen había apostado toda su vida a esa credencial, las consecuencias se fueron extendiendo. Perdió su vivienda de estudiante de posgrado. Una consultora le retiró una oferta de prácticas que exigía estar en buen estatus académico, y la frase candidato a MBA en Bestridge desapareció de su LinkedIn de la noche a la mañana. Claire terminó la relación y publicó una sola frase, bastante ambigua, sobre la ambición sin honestidad siendo puro teatro. Nunca lo mencionó por nombre. Mis papás perdieron un depósito de vivienda que no era reembolsable, y tuvieron que devolver el dinero de la beca que ya se había entregado. Mi mamá le echó la culpa a la escuela, al profesor, al freelance, y a mí, a todos menos a la única persona que había firmado la declaración de originalidad. Durante semanas le habló a mis parientes antes de que yo pudiera hacerlo, describiendo a Eisen como un estudiante brillante aplastado por un tecnicismo. Pero la resolución oficial era muy específica, y su versión se caía sola cada vez que alguien preguntaba por qué ese tecnicismo incluía entrevistas inventadas y un intento de borrar evidencia. El costo social no vino de que yo hiciera público su expediente. Vino de que mis papás salieron a hacer afirmaciones que los hechos simplemente no sostenían. Mi tía Mara me ofreció una disculpa, admitiendo que le había resultado más fácil creer que yo era egoísta, que imaginar que toda la celebración había sido una estrategia de presión. 2 primas se quedaron calladas en cuanto vieron los correos. Otros me dijeron cosas como, debiste haber manejado esto en privado, nada más porque el que hizo trampa comparte tu apellido. Eisen me marcaba todos los días, y cuando lo bloqueé, empezó a mandarme correos. Me ofreció admitir un error de citas y yo aceptaba declarar que Second Shift era un proyecto familiar. O sea, quería cambiar el robo y los datos inventados por algo tan chico como un error de formato. Su última llamada me llegó desde el teléfono de mi papá. Contesté porque mi papá se había hecho unos estudios médicos hacía poco, y pensé que podía ser algo relacionado con su salud. Pero fue Eisen quien habló antes de que yo pudiera siquiera decir bueno. Por favor, me dijo. Y esa confianza que tenía en la sala de juntas ya no estaba por ningún lado. Diles que tú me diste el plan, me dijo. No tienes que decir cuándo. Si confirmas que hubo permiso,
capaz lo bajan a solo una violación de citación. Yo te pago. Trabajo gratis para ti. Firmo lo que sea. Le pregunté si también estaba dispuesto a decirle a la escuela que las 412 entrevistas jamás existieron. Se quedó callado, y después dijo, esa parte se puede explicar. Incluso en su momento más bajo, no me estaba preguntando cómo decir la verdad. Me estaba preguntando qué mentira estaba yo dispuesta a cargar por él. Una parte de mí quería ponerle una sola condición, que admitiera todo sin negociar nada, que se disculpara con los estudiantes a los que les había ganado el lugar en la beca, y que empezara de nuevo, pero por el camino honesto. Pero eso habría convertido su rendición de cuentas en otro plan más que yo diseñé para él. Si de verdad iba a cambiar, el primer paso tenía que salir de él mismo, no de mí. Mi mamá tomó el teléfono y me dijo que las familias sobreviven cuidándose unas a otras. Me recordó que Isen ya había perdido a Claire, su departamento, sus prácticas profesionales, y 3 años de su carrera. ¿No crees que ya pagó suficiente?, me preguntó. Le dije que las consecuencias no eran una cuenta que yo controlara. Y agregué, no voy a firmar ninguna declaración falsa, no voy a pagar ninguna apelación, y de esto solo voy a hablar por escrito. Colgué, y bloqueé también el número de mi papá, hasta que él mismo me escribió directamente por correo sobre los resultados de sus estudios médicos. Ese silencio no se sintió como una victoria. Hice duelo por los papás que yo creía tener, y por el hermano que siempre esperé que algún día se hiciera responsable de sus actos. Pero el duelo era mucho más limpio que vivir en la confusión constante. La resolución de la escuela dejó los hechos imposibles de reescribir. Isen apeló, alegando que Second Shift era propiedad familiar abandonada y que el intento de borrar archivos había sido un accidente. El panel confirmó cada uno de los hallazgos, sin excepción. Se regresó a vivir con mis papás y consiguió un trabajo temporal en atención a clientes de una aseguradora. Mi mamá le hablaba entre turno y turno. Mientras tanto, yo volvía a abrir la carpeta original de Second Shift. No porque Isen le hubiera dado valor a la idea, sino porque defenderla me recordó exactamente por qué la había creado en primer lugar. Contacté a la directora de la clínica de urgencias que había inspirado toda la investigación, y me enteré de que la escasez de personal se había puesto todavía peor. Ella me presentó con una red de hospitales que andaba buscando opciones de cuidado infantil nocturno. Por primera vez en 4 años, el plan dejó de ser un proyecto archivado y olvidado. Volvía a ser mío, y ahora yo decidía qué hacer con él. Contraté a un equipo de investigación independiente, le expliqué toda la historia a mi abogada, y reconstruí cada uno de los supuestos con evidencia actual. Recuperar la idea no borraba lo que Isen había hecho, pero al menos evitaba que su robo se convirtiera en el capítulo final de mi trabajo. 6 meses después, Second Shift abrió su primer centro piloto en una farmacia remodelada, cerca de 2 hospitales. Empezamos con 42 espacios con licencia, comidas en la noche, alianzas de transporte seguro, y horarios diseñados alrededor de los turnos reales de los trabajadores. No usé la encuesta inventada de Isen. Mi equipo hizo entrevistas completamente nuevas, actualizó cada supuesto salarial, y reconstruyó el modelo financiero completo con datos actuales y verificables. El piloto se llenó casi por completo antes incluso del día de apertura, y para el mes siguiente ya estábamos planeando una segunda ubicación. El día de la inauguración, una de mis empleadas me preguntó si quería tomarme una foto junto al plan de negocios original. Le dije que no. Ese plan no era algo sagrado solo porque mi nombre apareciera en los metadatos. Importaba porque, ahora sí, personas reales podían ponerlo a prueba, cuestionarlo y mejorarlo, pero con mi permiso. Tener la propiedad de una idea nunca significó guardarla bajo llave, significaba tener el derecho de decidir cómo, cuándo y con quién compartirla. Isen seguía viviendo con mis papás, trabajando en turnos temporales. Había dejado de llamarme, pero me enteré, por mi tía Mara, que mi mamá ya había empezado a criticarlo por no esforzarse lo suficiente. Esa ironía no me dio ninguna satisfacción. Al contrario, me dejó clarísimo que la protección de mi mamá jamás había sido amor incondicional, duraba nada más mientras alguien más absorbiera el costo. En cuanto se acabó el dinero, las excusas y los planes de rescate, Isen tuvo que vivir por fin al lado de las expectativas que durante años lo habían ayudado a evadir. Todavía podía reconstruirse.
Que lo dieran de baja era algo serio, sí, pero no era una condena de por vida. Podía trabajar, pagar lo que debía, estudiar de forma honesta, y volver a aplicar cuando cumpliera el tiempo requerido. Lo que yo nunca iba a poder hacer era fabricarle ese crecimiento desde afuera. Salvarlo de cada consecuencia nunca lo había hecho avanzar ni un paso. Lo único que había logrado era enseñarle a buscar a la siguiente persona dispuesta a ponerse entre él y la realidad. Con el tiempo, mi papá me pidió vernos a solas. Se disculpó por aquel correo, y admitió que ya sabía que Isen había copiado algo, aunque aseguró que no imaginaba hasta qué punto. Le dije que el tamaño del asunto nunca fue lo importante. Lo importante era que él ya sabía lo suficiente como para tener la esperanza de que yo jamás lo descubriera. No arreglamos nuestra relación en una sola conversación. Yo dejé de fingir que una disculpa borraba una decisión, y él dejó de pedirme que actuara como si nada hubiera pasado. Y honestamente, esa fue la relación más sincera que habíamos tenido en toda nuestra vida. Mi mamá nunca se disculpó. Me mandó una tarjeta de cumpleaños diciendo que esperaba que yo eligiera a la familia otra vez. No le contesté con ningún argumento, solo con una nota cortita. Yo elegí no mentir. La distancia que vino después fue decisión tuya. Isen me mandó un último correo, después de que salieran unas fotos de la apertura de Second Shift en una revista de negocios local. Escribió, o sea que al final te quedaste con todo. Esa frase confirmó que, hasta el final, seguía creyendo que el éxito era como un objeto limitado que yo le había arrebatado a propósito. Nunca pudo ver la diferencia entre construir algo y robárselo, ni tampoco entre perder una oportunidad y que se la negaran. No le contesté. Una noche me quedé parada dentro del nuevo centro, viendo a una enfermera cargar a su hija dormida después de un turno de 12 horas. Ese momento le pertenecía a los años de investigación, a la inversión fallida, a la reconstrucción honesta, y a toda la gente que había confiado en nosotros. Ese momento no pertenecía a la historia familiar que Isen había intentado escribir encima de la mía. Por primera vez entendí que negarme a pagar no me había vuelto una persona fría. Al contrario, había terminado con un sistema donde mi esfuerzo se trataba como propiedad de todos, y las decisiones de mi hermano se trataban como emergencias de todos. Toda mi vida me enseñaron que familia significaba dar sin condiciones. Pero aprendí, por las malas, que ser familia jamás incluye el derecho de robarse el trabajo, la identidad o el futuro de otra persona. Yo no me negué a pagarle la maestría a mi hermano porque quisiera verlo fracasar. Me negué porque el amor no se mide en colegiaturas, el silencio no es lo mismo que lealtad, y perdonar a alguien no significa darle permiso de volver a hacer el mismo daño. Cuando Isen me pidió que le salvara su lugar en el MBA, en realidad nunca me estaba pidiendo una segunda oportunidad. Me estaba pidiendo que le pagara por un plan que se había robado, y que además mintiera sobre quien lo había creado de verdad. Mi respuesta fue no, las 2 veces. Y a ti te lo pregunto directamente, si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías callado con tal de conservar a tu familia, o dirías la verdad aunque eso significara perderlos? Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Todo lo que viste en este video es ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento dramático y reflexión. Ojalá te haya dejado algo claro. Hay fuerza en negarte a cargar con la responsabilidad de las decisiones repetidas de alguien más. Se puede tener compasión por una persona sin convertirte tú en el lugar donde sus consecuencias desaparecen para siempre. Si quieres, puedo ayudarte a preparar también un título llamativo, una descripción y algunas palabras clave para el video, siempre y cuando dejes claro en la descripción que es contenido de ficción. Eso ayuda bastante con las políticas de autenticidad de YouTube.